Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Precioso tú eres, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito eres Jesús. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres Jesús. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso. Gracias, Señor. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este día precioso a nuestro segmento blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde preciosa les saludo a cada uno de ustedes en una manera especial. Hoy sábado, alabado sea Dios, donde la mayoría de nosotros pues estamos en nuestras casas descansando, aunque a veces en nuestras casas se trabaja más que en nuestros trabajos. Pero aquí estamos en esta tarde presto a dar comienzo a nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Les pido encarecidamente que compartan el video para que así podamos en este día pues el video fluya, la bendición fluya, llegue a diferentes lugares. Esta es tarde de bendición, hermano. Esta es tarde donde el Señor va a hablar a nuestras vidas en una manera especial, así como también me ha hablado a mí en una manera especial. En esta tarde Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. En este día precioso voy a traer un tema que casi nunca se toca, pero este tema ha causado confusión a través de los años y especialmente cuando muchos lo utilizan para justificar su modo de vivir, sus acciones, las decisiones que toman. Estamos hablando de cristianos, porque el mundo actúa, piensa diferente a como debemos pensar nosotros. Hoy vamos a tocar el tema de juzgar. Sabe que la Biblia enseña con mucha claridad que juzgar tiene base bíblica, es bíblico. Por eso el tema que yo le puse a esta reflexión es: no te equivoques, juzgar es bíblico. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, da base y principios donde nos revela que juzgar como se debe juzgar es bíblico. Que el Señor en ningún momento prohibió juzgar. Y cuando hablamos de juzgar es de examinar, de hacer un examen, de evaluar un asunto, un problema, de examinar o evaluar el comportamiento de un cristiano, porque en este caso es
de cristianos, porque en el mundo esto es normal. Quisiera que vayan conmigo a Mateo capítulo 7. Y ahí vamos a leer varios versos, comenzando desde el versículo 1. Este es el Señor hablando. Y no solamente hablando, sino enseñando a los discípulos de cómo nosotros como creyentes debemos tratar ciertos asuntos, ciertos comportamientos de personas, basado en lo que enseña la Biblia. Dice en Mateo capítulo 7, verso 1 en adelante, dice, no juzguéis, escuche bien, el Señor comienza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medí os será medido. ¿Y por qué miras, escuche bien, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí está la clave, hermano. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócritas, escuche bien, esta palabra es importante también. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ese es el verso clave para poder entender que la Biblia apoya y tiene principios de que como cristianos podemos juzgar, pero con ciertos cuidados. Fíjese, hermano, la Biblia en ningún momento, o el Señor Jesucristo en ningún momento, dice que no podemos juzgar. No. Él no está diciendo esto aquí. Por eso es que vamos a examinar con cuidado esta porción de la Biblia y otras más para entender que como creyentes podemos juzgar. Ahora, hay varias enseñanzas, o yo no diría enseñanzas, sino, ¿cómo diría la palabra para que lo comprendamos? Muchas personas creyentes eh, en muchas ocasiones cuando se les saca a la luz ciertos comportamientos, lo primero que comienzan es a decir, no juzgues para que no seas juzgados. Dios es el que juzga. Yo no sé si usted ha escuchado eso muchas veces. O sea que usan este verso para como un como algo para justificarse, defender lo que no tiene, lo que no se puede defender. Dios es el único que juzga, dicen. Ahora, tal vez te han dicho, o tal vez has utilizado, nosotros mismos hemos utilizado estos versos para tratar de justificar algo que hicimos, que nosotros sabemos que hicimos mal. Cierto comportamiento, cierta actitud, ciertas decisiones. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿juzgar es pecado?
Bueno, basado en la Biblia y lo que vamos a hablar hoy, juzgar es pecado cuando se juzga una causa, un comportamiento de otro cristiano y nosotros estamos haciendo lo mismo o estamos peor que ellos. Oiga bien, ¿sabe que se supone y se sobreentiende por la Biblia que los cristianos sean tolerantes? O sea, eh, o sea, que no sean tolerantes, mejor dicho. Ahora, ¿qué tal si en esta tarde estamos como en una introducción, hermano, para entender lo que Dios nos quiere hablar hoy? ¿Qué tal si en esta tarde, hoy sábado, te digo que la persona más intolerante que ha existido es nuestro Señor Jesucristo? Oiga bien, y lo que yo estoy diciendo tiene base bíblica, porque yo no voy a hablar nada aquí que no tenga base bíblica. ¿Sabe que hay muchas personas que aunque rechazan la Biblia totalmente y dicen que la Biblia no es inspirada por Dios, pero cuando son sorprendidos en una situación donde ellos saben que no están bien, que lo que hicieron no está bien, cogen el verso de Mateo 7:1 para tratar de justificar su comportamiento. O sea, para ellos la Biblia no es inspirada por Dios y a la vez rechazan la palabra de Dios. Pero cuando esa persona es atrapada en una situación difícil, lo primero que saca a la luz es Mateo capítulo 7, verso 1. O sea, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, que lo único para ellos que es inspirado por Dios es ese verso bíblico. Que lo usan como excusa, como escudo, para tratar de autodefenderse o justificar lo que no tiene justificación. Estas personas rechazan toda la Biblia, hermano. Pero este verso es el único para ellos que tiene validez. Eso es lo que parece, ¿no? Según ellos. El problema es que cuando usamos versos bíblicos, en este caso, el que estamos examinando, fuera de contexto, eh, comenzamos a tratar de llevar un mensaje confuso, como el de hoy. Fíjense que el verso 2 de Mateo capítulo 7 dice lo siguiente: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medí os será medido. Y el verso 3 dice, ¿y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver, escuche bien, la viga que está en tu propio ojo? O sea, que cuando el Señor comienza diciendo en Mateo 7:1, no juzguéis para que nadie los juzgue ustedes, él tiene una base para decir eso. O sea que él no utilizó este pensamiento bíblico, este principio bíblico, para tratar de enseñar que no podemos juzgar lo que otro está haciendo mal. Sí, nosotros lo estamos haciendo también. Ahí es donde está el detalle. O sea, no podemos coger un verso, como en este caso el verso 1, y utilizarlo como una base o como un fundamento
para tratar de justificar cosas que a veces no se pueden justificar. Porque Señor dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, que para poder comprender y entender que la Biblia nos lleva y nos da la capacidad y la autoridad para juzgar, debemos estudiar completamente esta porción de la Biblia. Fíjese que el Señor dice, ¿por qué miras? O sea, en otras palabras, ¿por qué estás juzgando? ¿Por qué estás tratando de juzgar a esta persona? Su comportamiento, que no es, el Señor en ningún momento, escuche bien, está justificando el pecado de esta persona, no. Pero Él está enseñando con mucha claridad que si nosotros juzgamos a alguien, en este caso a un hermanito de nuestra congregación o X personas, pero que nosotros estamos haciendo lo mismo o algo peor que esa persona, estamos actuando mal. Por eso el Señor dice, ¿y por qué mirás? O sea, mirar quiere decir, ¿por qué tú te enfocas en el pecado de esa persona si tú estás mal como él? Escuche bien. Dice, ¿por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, que a veces estamos juzgando, acusando a una persona por algo simple que aunque está mal, pero no nos enfocamos en que nosotros lo que estamos haciendo es peor que lo que ellos están haciendo. Ahí es donde juzgar es pecado y donde juzgar está mal. Sigo leyendo. Y dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Y Mateo 7:4 dice, o cómo dirás a tu hermano, escuche bien, déjame sacar la paja de tu ojo. La paja viene siendo algo que está mal, una palabra que se habló que no está bien, un comportamiento. Oiga bien. Y he aquí la viga en el ojo tuyo. O sea, tal vez el comportamiento de esa persona que nosotros estamos tratando de juzgar es algo simple que aunque está mal. Y no estamos viendo que nosotros estamos haciendo algo peor que esa persona. Oiga bien. Por eso es que en el verso 5 él dice hipócritas. O sea, cuando estamos acusando, juzgando, señalando a una persona por algo que está haciendo y nosotros estamos peor, estamos haciendo algo peor, estamos actuando en hipocresía. Oiga bien, por eso él dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, en otras palabras, si tú quieres juzgar a tu hermano, júzgate tú mismo, examínate tú mismo, busca la forma de arrepentirte y humillarte para que Dios te perdone. Entonces podrás juzgar lo que está haciendo tu hermano. Oiga bien, por eso él dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué tremendo, hermano. Muchas veces queremos justificar o utilizar una porción de la Biblia, como en este caso, para tratar de justificar algo que no tiene justificación, porque no estamos examinando el contexto. Porque el Señor al principio, en el verso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Tenemos que examinar completo los próximos 5 o 6 versos para entender por qué él dice no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea,
que es interesante lo que Jesús está hablando. Y de una forma muy intolerante. O sea, que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde que cuando estamos juzgando a una persona, estamos nosotros mal o haciendo lo mismo que ella, estamos, alabado sea Dios, juzgando incorrectamente e hipócritamente. O sea, que no se puede juzgar en contra de algo de lo que nosotros somos culpables también. Lo estoy llevando de esta manera porque, miren mi hermano, si hay algo que por muchos años se ha ido moviendo dentro de la iglesia, es esto, el juzgar sabiendo que cuando juzgamos a un hermano por algo que está haciendo, porque no se está negando que está haciendo, porque el Señor aquí no está juzgando a la persona, está juzgando el pecado. Y eso es otra cosa. O sea que no se puede juzgar en contra de algo de lo que nosotros mismos estamos mal. Somos culpables y estamos haciendo también, o tal vez peor. O sea, debemos notar que el que juzga, que el Señor, escucha bien, lo que está juzgando es el pecado y no, o sea, o la acción y no a la persona. Eso es algo que debemos entender. El Señor aquí no está juzgando a la persona, está juzgando el pecado o su comportamiento. Ahora, pero eso no impida que el Señor esté emitiendo un juicio. O sea que el Señor fue una persona que nunca se quedó callada ante el pecado. No toleró el pecado. No esquivó el pecado. Como hoy día muchos presentan a un Cristo, a un Jesús que le pasa por encima al pecado. No, ese no es el Cristo de la Biblia. Oiga bien, ¿sabe que nosotros podemos pensar lo que queramos? Como dice un escritor ruso, mientras no se diga. Oiga bien, fíjese hermano, que cuando Jesús le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, eso está en Juan capítulo 8, verso 1 en adelante, que no lo voy a leer porque vamos a coger una eternidad aquí. No condenó a la mujer, no, él no la condenó, pero sí le dijo que no pecara más. O sea, que el Señor no condenó a esta mujer, no la envió al infierno, no le sacó los trapos sucios al sol, como hacían los fariseos y los escribas, pero no vio que estaba en pecado, que estaba mal. El Jesús que yo conozco, el Jesús de la Biblia, no le pasa por encima al pecado, no le pasa la mano al pecado, no disfraza el pecado, no. Sí, no juzga a la persona, pero el Señor fue severo con el pecado y es severo con el pecado. Oiga bien, fíjese que en ningún momento el Señor mandó a la persona al infierno, le dijo, te vas a ir al infierno. No, sino que Él señaló el pecado de esa mujer, pero con amor, con misericordia. No la destruyó, no la puso en ridículo en público, como hacen muchos, que se la pasan juzgando el pecado de fulano, el pecado del pastor, pero hoy están peor porque son hipócritas, chismosos, arrogantes.
Siempre están buscando la manera de cómo sacar a la luz. Mire, mi hermano, Dios no nos llamó a sacar a la luz el pecado de alguien. Dios nos llamó a reconciliarnos los unos a los otros. Oiga bien. ¿Sabe que decir que algo es pecado no es juzgar? No. En ningún momento la Biblia enseña eso, ni esta porción bíblica enseña eso. Lo usan muchas veces para justificar su vida, su forma de vivir. O sea, que en ningún momento la Biblia nos lleva a señalar o que señalar el pecado, alabado sea Dios, eh, no es juzgar. O sea, no se debe, mire mi hermano, siempre y cuando, escuche bien, uno sea culpable de dicho pecado, ¿sabe lo que se debe hacer? Nuestra labor como cristiano es declarar las verdades de la palabra de Dios sobre lo que es pecado. Y eso es sencillo, hermano. Debemos juzgar por la palabra, por lo que la Biblia enseña. Pero debemos hacerlo con amor. En ningún momento la Biblia está prohibiendo que juzguemos. En ningún momento este verso bíblico dice, y muchos más que hay, que el Señor no quiere que juzguemos. No, lo que Él está enseñando es que si queremos juzgar el pecado de fulano, debemos arreglar primero el nuestro. Debemos de arreglar nuestro comportamiento. Oiga bien, ¿sabe que la Biblia nos enseña que si un hermano, un compañero de iglesia, un hermano de la iglesia peca, lo podemos reprender? Pero si esa persona se arrepiente, es perdonado de su pecado. O sea que no podemos llamar a una persona que es intolerante por decir algo que algo es pecado. No. ¿Sabe que en esas doctrinas de hoy día, en muchos lugares, donde no se menciona el pecado, no se juzga el pecado de las personas, no se le llama a capítulo a una persona porque está actuando mal? Escuche bien, es el problema que está surgiendo hoy dentro de muchas iglesias. Miren, mi hermano, hay lamentablemente iglesias que ya no se habla de pecado, que ya no se señala el pecado, que ya, alabado sea Dios, muchas cosas no son pecado, porque se está viviendo un evangelio con mucho libertinaje, no con libertad, sino libertinaje, un libertinaje exagerado, donde tú puedes hacer lo que quieres, vivir como quieres. Oiga bien, que Dios te ama, y es verdad, Dios ama al ser humano, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Oiga bien. O sea, no podemos pasar por alto, hermano, escuche bien, ni tolerar las cosas que a Dios no le agradan. Porque muchas veces no queremos ofender. Mire, mi hermano, nosotros llevamos miles de años ofendiendo a Dios. Cuando una persona se ofende, cuando le señalan el pecado, es porque eso le trabajó. Dice, esa palabra la llevó a que despertase y se diera cuenta que está mal, pero no quiere reconocer que está mal y tampoco quiere arrepentirse. Escuche bien, cuando toleramos el pecado, lo que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo con el pecado. Y Dios no nos llamó a ponernos de acuerdo con el pecado. Dios nos llamó, escuche bien, a señalar el pecado con amor.
y no a señalar al pecador, porque esa es la diferencia. Y hacerle ver a la persona que está mal, que tiene que arrepentirse, que tiene que humillarse, que tiene que reconciliarse con Dios. Cuando una persona a usted le señala el pecado, le dice, mira, hermano, con mucho amor, usted está mal, esto está mal, a Dios no le agrada esto. Y esa persona te dice, no me juzgues. ¿Sabe que está utilizando eso para tratar de tapar su pecado? Tú no puedes juzgar. La Biblia me está enseñando, nos está enseñando que sí podemos juzgar. Pero para primero poder juzgar, debemos nosotros juzgarnos primero nosotros mismos y examinarnos nosotros mismos. Oiga bien, ¿sabe que Jesús nunca dejó pasar por alto un pecado sin señalarlo? Si había algo donde el Señor era en cierta manera fuerte, era señalando el pecado. Porque la Biblia es clara, hermano. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y Jesús vino a abolir, a destruir el pecado. Por eso él era fuerte con este tema. No con la persona que lo cometía, sino con el pecado. Oiga bien, oiga bien, mi hermano. Mire lo que dice, cómo Jesús se le reveló a la mujer samaritana. Sí, él le dijo, vete y no peques más. La trató con amor. No la juzgó, no la mandó al infierno, pero le dijo la verdad, le señaló su falta, le señaló su pecado. Mire lo que le dice Jesús. Dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, en otras palabras, bueno, mija, yo te amo, pero ese es tu pecado. Has tenido 5 maridos y el que tiene ahora tampoco es tuyo. O sea, sin pelos en la lengua, Jesús señaló el pecado, no humilló al pecador en ningún momento. Porque Dios no nos llamó a humillar al pecador, Dios nos llamó a humillar el pecado, señalar el pecado para que la persona despierte. Él en ningún momento se dirigió, escuche bien, a ella ni tampoco la insultó. No, 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 no. Él sencillamente le dijo, ¿sabe qué? Yo te amo, pero te tengo que decir la verdad. Tú no puedes tener ninguna relación conmigo porque has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tuyo. Tienes que arreglar tu vida. Oiga bien, mire mi hermano, si había alguien o hay alguien que ha sido intolerante con el pecado, es el Señor. Él era fuerte. Él era intolerante, no con la persona, sino con el pecado. Mire mi hermano, el Señor aborrece el pecado. Porque el pecado es, alabado sea Dios, el que causa que el hombre no pueda tener comunión íntima con Dios. Fíjese, hermano, que una persona recta juzgará, escuche bien, y jamás se rehúsa a juzgar. Cuando nosotros estamos convencidos de que el pecado es la causa de que el hombre no pueda tener una relación íntima con Dios, tenemos que tener cuidado de que comencemos a vivir una vida fuera de lo que la Biblia enseña, hermano. Escucha bien.
En Primera de Corintios, capítulo 6, verso 1 al 5, vemos al apóstol Pablo juzgando ciertos casos que estaban manifestándose en la iglesia de Corintios. Oiga bien, pero no solamente el apóstol juzgó ese pecado, sino que llevó a las personas a confesar y arrepentirse para que pudieran tener una relación con Dios. No solamente debemos señalar el pecado, sino tenemos que llevar a esa persona a que se aleje de ese pecado y se reconcilie con Dios. Oiga bien, hermano. Es interesante, hermano, porque si hay algo que por muchos años le ha hecho daño a la iglesia y a muchos creyentes, es este tema. La Biblia en ningún momento nos prohíbe que nosotros juzguemos el pecado. Lo que la Biblia nos enseña es que para nosotros juzgar el pecado de una persona, no a la persona, primero nosotros debemos examinarnos. Eso está claro. O sea que debemos juzgar con justo juicio. O sea que para poder señalar, escuche bien, lo que no es verdad, primero tenemos que conocer la verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. O sea, si la iglesia no conoce la palabra, escuche bien, de Dios, no puede juzgar a una persona. Escuche bien. Porque para poder juzgar a una persona, nosotros debemos conocer la palabra. Y no solamente conocerla, sino vivir la palabra. Ser ejemplos. Oiga bien, mi hermano. No debemos juzgar con hipocresía. No. Cuando yo digo no debemos juzgar con hipocresía, lo que estamos diciendo es, yo no puedo juzgar a fulano de tal porque o sea, yo no puedo juzgar al pecado de fulano de tal porque yo también lo estoy haciendo mal. Y si lo hago, estoy juzgando con hipocresía. Por eso el Señor fue tajante, duro, con los fariseos y los escribas, al extremo que los llamó hipócritas. Porque ellos señalaban al pueblo, señalaban el pecado del pueblo y ellos estaban peor. Y se hacían pasar por santos. Te decían, no haga esto, pero ellos lo hacían peor. Por eso el Señor los tuvo que someter de esta manera y decirle, ustedes son hipócritas, porque ustedes señalan el pueblo, le dicen al pueblo que no hagan esto, pero ustedes lo están haciendo peor. Viven como impíos. Qué tremendo, hermano. O sea, que si vamos a juzgar a alguien, no a alguien, el pecado de ese alguien, debemos hacerlo con amor. No señalar la persona, no humillar la persona, sino llevarla a entender que está mal. Pero antes nosotros debemos examinarnos. Mire lo que dice Colosenses 4:6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Juzgar a una persona, el pecado de una persona no es humillar a la persona. Si vamos a juzgar el pecado de una persona, primero nos examinamos nosotros y luego llamamos a esa persona aparte
porque tampoco lo vamos a hacer en público y mucho menos por un micrófono. No. Cuando vamos a juzgar el pecado de alguien, lo debemos llamar a solas. No lo podemos decir como dicen en Puerto Rico, ponlo, sácalo al medio. No, 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 no. Dios no nos llamó a eso. No. Por eso debemos juzgar con amor, con cuidado. Porque el juzgar, no, cuando juzgamos el pecado de alguien, eso lo hacemos con el propósito de que esa persona despierte y se dé cuenta que está viviendo incorrectamente. Que lo que está haciendo a Dios no le agrada. Y llevarla a que se humille y se arrepienta y se reconcilie con Dios. Para juzgar también el pecado de una persona debemos hacerlo a través de la escritura. Y eso es lo que hoy en día no se hace. Debemos llevarlo a la escritura para que se dé cuenta que es la Biblia la que dice que lo que está haciendo está mal, que no somos nosotros. Mire lo que dice Isaías 8:20. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea que nuestro modelo para poder juzgar el pecado de una persona es la palabra de Dios, no nuestros sentimientos, no nuestras emociones. No podemos hacerlo porque tenemos coraje con esa persona. No, 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 no. No es así. Son cosas que como iglesia debemos tener, debemos aprender, hermano. Mire, mi hermano, lamentablemente hay predicadores, pastores, que cogen un micrófono y humillan a medio mundo. Yo nunca voy a hacer eso, hermano. Si yo tengo que llamar a capítulo a una persona, la llamo aparte. No uso el micrófono. No lo humillo delante de la gente, porque Jesús tampoco humillaba a las personas. No, no, no. Jesús no señalaba a la persona. Jesús señalaba el pecado de la persona. Por eso le dijo a la mujer samaritana, ve, yo no te juzgo, pero vete y no peques más. O sea, mi hermano, que para juzgar debemos hacerlo con respeto a esa persona. Mire lo que dice Proverbio 24:23. Esto también viene de los sabios. No es bueno ser parcial en los juicios. O sea, un juicio parcial es aquel que se hace con parcialidad. O sea, se está prejuiciando sobre esa persona. Se está haciendo un juicio prejuicioso. Se está señalando a esa persona sin primero examinar y juzgar si realmente de lo que se le acusa es verdad, si hay pruebas. Oiga bien. O sea que juzgar es interpretar un texto sin contexto y pretexto. O sea, si yo leo solamente Mateo 7:1 y me dejo llevar por Mateo 7:1, por ahí por abajo me voy y destruyo mucha gente. Pero no me miro a mí. Para poder entender lo que dice, no juzguéis para no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que os medís, os será medido. O sea, debemos examinar los próximos 3 versos que nos enseña que antes de yo juzgar o señalar el pecado de una persona, yo tengo que juzgarme a mí mismo y examinarme a mí mismo primero, porque a veces estamos juzgando el pecado de una persona y el nuestro es peor. Eso es lo que el Señor está diciendo en esta tarde. Juzgar no es pecado. La Biblia en ningún momento enseña que no podemos juzgar. No.
lo que la Biblia nos enseña y lo que nos quiere decir el Señor hoy, que antes de juzgar el pecado de una persona, nos juzguemos nosotros mismos, nos examinemos nosotros mismos primero. Eso básicamente es lo que quiere decir esto. Así que en esta tarde, la frase no juzgar viene del griego crino, que significa hacer diferencia, discernir, condenar, decidir, castigar, pero haciéndolo con juicio. Así que en esta tarde, la razón para no juzgar es la que nos enseña Mateo capítulo 2, 7 verso 2. Dice, porque con el juicio con que nosotros juzgamos, seremos juzgados. Y con la medida con que medimos a otro, vamos a ser medidos. O sea, que no podemos enjuiciar a una persona si nosotros primero no nos hemos enjuiciado. El principio básico es, antes de yo señalar el pecado de fulano, antes de yo juzgar a fulano, yo mismo me siento, señalo mi pecado, examino mi vida y me juzgo a mí mismo para luego poder juzgar a la otra persona. Así que en esta tarde, tengamos cuidado de estar mirando la paja que está en el ojo de nuestros hermanos y no nos damos cuenta que tenemos un bloque en nuestro ojo. Lo traigo así para que entendamos. Señalamos a aquel porque tiene un bloquecito en su ojo, pero nosotros tenemos una pared completa. Eso es lo que quiso decir el Señor, si lo llevamos a nuestro tiempo. Así que termino con Romanos 2.1. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable. En otras palabras, no tengo excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Antes de yo juzgar a alguien, me tengo que sentar, examinarme, mi comportamiento, lo que hablo, lo que pienso, mis actitudes, mis acciones, mi comportamiento primero, para luego llegar a la conclusión si puedo juzgar a fulano o no puedo juzgarlo porque yo estoy peor. Eso es lo que básicamente quiere decir el apóstol cuando dice, por lo cual eres inexcusable. No tenemos excusas. Así que en esta tarde, Dios me los bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición. Por favor, comparte el video.